SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, inflación constante, el nuevo escenario que dibujan los organismos internacionales. The economic outlook we are presenting to you today is much more pessimistic than some months ago. Es la OCDE diciendo mucho más pesimista hoy que hace unos meses. El precio va a seguir subiendo. Menos crecimiento, más inflación. Esto es lo que hoy dibuja la OCDE. El Club de Países Desarrollados dice que las consecuencias de la guerra no se han terminado y que las subidas de precios van a continuar. Es más, que van a llegar incluso al 8,1% de media en la Unión Europea. Esto significa que países como España, que son quienes tiran por la parte de arriba, pueden tener problemas de precio todavía mayores. As a result of Russia's war, global growth will be lower and inflation will be higher for longer. Esta es la conclusión de la OCDE. El crecimiento mundial será menor, la inflación será más alta durante más tiempo. Y eso tiene consecuencias, dice la OCDE. La inversión empresarial va a caer, el consumo privado va a caer, así que ahora mismo tenemos un problema de precios, alimentos y energía. Esto es lo que hoy diagnostica la OCDE. Es la segunda en 2 días. Ha sido el Banco Mundial, ayer, el que ha dicho exactamente lo mismo, que los precios no están aquí para pasar, sino que están aquí para quedarse. Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, de momento esto va a ser un trago mucho más difícil de digerir de lo que inicialmente creíamos. Sí, el diagnóstico de la OCDE es eso, inflación alta, inflación más tiempo. Eso es lo que dibujan estas previsiones del organismo, que apunta que la crisis de subida de precios que estamos sufriendo se mantendrá durante todo este año y además también durante parte del año que viene, tanto a nivel global como a nivel de España. Para España lo que pronostica la OCDE es que la inflación terminará este año en el 8,1% de media. Para que nos hagamos una idea, entre enero y mayo, que son los meses de los que ya tenemos datos cerrados, la inflación media que hemos tenido con los datos del INE es justo del 8,1%. Así que lo que pronostica la OCDE es que la inflación no bajará en lo que queda de año. Y el año que viene sí que bajará, pero muy poco, mucho menos de lo que se preveía. El informe publicado hoy habla de una inflación en 2023 del 4,8%, pero atención, con una inflación subyacente del 4,5%. Esto el año que viene. Y lo que dice para el resto del mundo es parecido. Este año terminará con una inflación media en los países de la OCDE del 8,8% y el año que viene del 4,5%. ¿Qué significa esto? Para empezar, un empobrecimiento. Si los precios suben un 8 y nuestras nóminas no, y ahora mismo las nóminas no están subiendo el 8%, los convenios en su enorme mayoría están marcando subidas de precios del 2,3%, la diferencia es empobrecimiento. Nuestro dinero está cada día más lejos de la cesta de la compra. Así que lo primero que significa es esto, que vamos a ser más pobres. Y esto es en lo que incide tanto la OCDE como el resto de organismos internacionales, que we're all paying the price of the war, but this price is especially high for lower income earners. Que ese precio es más alto para los que ganan menos. Of their income on food and energy. Porque ellos son los que gastan más dinero en alimentos y energía. Así que, ¿qué significa esto? Lo primero que significa lo que hoy dice la OCDE es un empobrecimiento general. Pero lo segundo que significa es que esto es un empobrecimiento en particular que afecta especialmente a las clases más vulnerables. Las clases más pobres, el piso de abajo de nuestro edificio España, en el que vive el 20% de los más pobres, gasta hasta un 35% de su renta en esto, en alimentos y en energía. Así que esto es un golpe en general, sí, y un golpe específico y en particular a las clases más pobres. Y a partir de aquí soluciones, porque tanto lo que dice la OCDE... To mitigate the cost of inflation, the burden will need to be split between profits, que ha de repartirse entre empresas y trabajadores esa carga,
and prevent a wage price spiral. Como lo que dice el gobierno, que es que medidas como la excepción ibérica que acabamos de comentar, que se aprueba hoy y que debería bajar el precio de la factura de la luz, esas medidas han de ser compartidas, hoy decía Nadia Calviño, no solo por los ciudadanos, sino incluso apoyadas por los grupos de la oposición. Estoy convencida de que habrá una amplia mayoría en el Parlamento que va a apoyar la fijación de un precio máximo en el mercado mayorista. No me puedo imaginar que haya algún grupo político que vote en contra de una medida que evidentemente es fundamental para que podamos desacoplar el mercado ibérico y podamos en definitiva desacoplar nuestro mercado eléctrico de la evolución de los precios de la energía en los mercados internacionales, que es algo clave en un escenario de volatilidad, de inestabilidad y de alza de los precios energéticos como el que estamos viviendo y el que todavía podemos vivir en los próximos meses como consecuencia de la guerra. Así que ahora mismo tenemos un problema de empobrecimiento en general y empobrecimiento en particular, y una solución que requeriría el acuerdo de sindicatos, empresarios, es decir, de empresas con menos márgenes y trabajadores con menos sueldo, que resulta muy difícil concebir, y de partidos políticos como gobierno y oposición, que también resulta muy difícil de concebir. Este es problema servido y solución casi imposible. Y en todo esto, de fondo, la preocupación fundamental es qué pasa en el mercado de trabajo. Porque si la máquina se para la contratación, se para el empleo. Y ese es el gran miedo. De momento, la OCDE, Jordi, lo que dice es que el mercado laboral en España está funcionando y está funcionando de una manera robusta. Es más, aplaude los resultados que está dejando esta última reforma laboral. Sí, la OCDE es lo que dicen estas previsiones que ha publicado hoy, que el mercado laboral en España está funcionando, que se está creando empleo, aunque mirando los detalles de las previsiones que hace para el año que viene, sí que se nota el efecto de este menor crecimiento que se convertirá en menor creación de empleo. De hecho, la tasa de paro que pronostica la OCDE para este año 2022 es del 13,6%. Eso significa bajar más de un punto la tasa media que teníamos el año pasado, pero hasta aquí, porque en 2023 la tasa de paro volverá a subir muy poco, apenas 3 décimas, pero volverá a subir y volverá a rozar el 14%, según dice la OCDE en estas previsiones. Una subida de la tasa de paro que obedece básicamente a un crecimiento menos intenso, ya que el año que viene el PIB apenas avanzará un 2,2% según estas previsiones. Esta, ahora mismo, la situación, gracias Jordi, este es el dibujo y estas las soluciones que hay sobre la mesa. Y a partir de aquí, análisis, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raimon Torres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La inflación es una inflación ya permanente. ¿Esto va a durar mucho más de lo previsto, como dice hoy OCDE? Sí, yo creo que hay un antes y un después con respecto a estas previsiones. Bueno, el BCE, la Comisión Europea, otros organismos pensaban que el año que viene tendríamos ya tasas de inflación moderadas, cercanas al objetivo del 2% en el caso de Europa, pero bueno, esto no es así. Está muy por encima del doble de ese objetivo, del 4%, y por tanto esto representa, bueno, pues realmente una perturbación muy importante de cara a la economía mundial, especialmente los países en desarrollo, importadores de materias primas, de alimentos sobre todo, pero también en Europa, ¿no? Dependemos del gas, del petróleo y otros recursos naturales. Y bueno, esto va a restar poder adquisitivo y va a suponer un golpe importante de cara a la recuperación. En España, unas tasas de inflación del 8% en la Unión Europea significan tasas de doble dígito en España. ¿Vamos a inflación todavía más alta que la que tenemos o hemos tocado techo ya? Bueno, yo creo que lo más probable, por razones también técnicas, porque realmente venimos de, digamos, ahora vamos a arrastrar, digamos, tasas interanuales algo inferiores, porque el nivel de partida del año pasado era de precios altos, energéticos altos, y por tanto yo creo que deberíamos poder evitar ese doble dígito, ese 10%, también porque se introduce un tope al precio del gas que va a entrar al mercado eléctrico, esto va a ayudar. Pero bueno, estamos a salvo de un accidente, especialmente este podría venir del petróleo. Y ahí yo creo que a partir de ahora el principal enemigo, el frente, está en el petróleo, porque con las nuevas sanciones a Rusia, lo que está pasando es que, bueno, pues esto naturalmente encarece el oro negro
y otros países que pensábamos que iban a incrementar su suministro y para suplir el déficit creado por Rusia, pues no están dispuestos a hacerlo. Arabia Saudí tiene sus propios intereses y consideran que, bueno, nosotros hemos dicho ya que no querríamos petróleo de aquí a 2030, a partir de 2030, pues ellos no van a aumentar el bombeo y, por tanto, yo creo que esto va a tensionar todavía los precios del petróleo durante un largo tiempo. Podríamos evitar ese 10% de inflación. No olvidemos que algunos países europeos como Estonia están ya en el 20%, que se dice pronto, o sea que no es totalmente descartable, pero bueno, aunque no estemos en el 10%, esto todavía supone, digamos, un recorte importante de capacidad de compra para los hogares. Todo esto, precios. ¿Cómo se combaten los precios? Lo hemos contado muchas veces, es subiendo tipos de interés, intentando que se enfríe la economía. The Economist ha hecho la lectura desde 1955 y desde 1955 los tipos han subido tan deprisa como están subiendo ahora solo en 7 ocasiones. Tales subidas en 7 ocasiones han terminado en recesión en 6. Así que ahora mismo la pregunta clave es esta. ¿Esta subida de tipos que viene ya, hoy, significa una recesión el año que viene? Depende de una variable fundamental y esta es los efectos de segunda ronda de inflación. Tenemos tasas de inflación altas, en torno al 8%, pero todavía lo que llamamos la inflación subyacente y el bucle precios-salarios es un bucle que todavía no se ha puesto en marcha. Y cuando esto es así, todavía hay una esperanza de que, bueno, pues con esa acción preventiva del Banco Central Europeo y de los otros bancos centrales y, por otra parte, con una acción contundente de la política fiscal, intentando compensar los sectores en dificultad y también intentando apoyar un pacto de rentas, todavía hay una esperanza para evitar ese escenario negro, lúgubre, de incrementos importantes de tipo de interés para calmar una inflación subyacente que sería desbocada, y en este caso solamente se puede moderar con una recesión prácticamente. Pues esto todavía lo podemos evitar si contenemos los efectos de segunda ronda en los salarios y en los precios. El movimiento ahora mismo que se pide, lo pide el Banco Mundial, lo pide el Fondo Monetario, lo pide hoy también la OCDE, es medidas quirúrgicas. ¿Qué significa medidas quirúrgicas? ¿Qué significa en fiscalidad no hacer un rescate general, sino esto, medidas de cirujano? Significa primero de todo, evitar medidas generalizadas, por ejemplo, subvenciones a los hidrocarburos o reducción de impuestos generalizadas para todos los sectores o un gasto público que también aumente para intentar, estimular una economía que, por otra parte, se enfrenta a cuellos de botella. Por tanto, esto sería algo contraproducente. Evitar eso y sin embargo, concentrar la acción fiscal en acciones, en medidas, dispositivos específicos para sectores en dificultad, como hogares con pocos recursos, que sencillamente no pueden afrontar esta situación, y no solamente es una cuestión social muy importante, sobre todo es una cuestión social, pero también económica, porque ese malestar social puede provocar, huelgas o disturbios, y lo estamos viendo de manera ya muy incipiente en algunos países emergentes o en desarrollo. Medidas quirúrgicas para los hogares en dificultad y también para las empresas más electrointensivas o que necesitan energía para funcionar y que en este momento no pueden sufragar esos gastos. Son empresas que, por otra parte, son viables y, en la medida en que esos precios energéticos vayan moderándose, pueden sobrevivir, pero claro, si no se les ayuda a corto plazo pueden desaparecer y, por tanto, estaríamos ante el riesgo de un desgarro del propio tejido productivo, que sería gravísimo. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, gracias por estar esta noche aquí en la SER, en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros. Esta ahora mismo es la situación y este es el impacto que estamos viviendo a nivel global y a nivel local, con un riesgo todavía mayor, y es el de que esto que vamos a pagar aquí en precio, fuera de aquí se pague en hambre. Y eso es lo que advierte también la OCDE. Existe la posibilidad de una hambruna. 47 millones de personas se exponen a esto, a la falta de trigo, a la falta de cereales, a la falta de aceite de palma. Hay que evitar una crisis alimentaria, se pide. We need to do everything we can to avoid low-income countries
Hacer todo lo que se pueda para que los países con menos ingresos se vean arrastrados a una crisis alimentaria. Este es el gran reto global. Y mantener mercados abiertos. Y esta ahora mismo la otra espada que pende sobre las cabezas económicas de todos nosotros. La subida de tipos está servida. Aquí en la Unión Europea será en julio, será en septiembre y quizás sea necesario más, pero en Estados Unidos una subida del 2,5% está servida ya, va a ejecutarse ya. Y hoy este análisis histórico dice literalmente esto, que en las últimas 7 veces en las que se han subido los tipos así y así de rápido, hemos tenido, de las 7 últimas subidas, 6 recesiones al año siguiente. Así que ese temor, el de la recesión, es el que hoy marca también los mercados. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.